Hola otra vez. Hoy vamos a platicar sobre las excepciones. Bien, las excepciones son situaciones que podrían ocurrir durante la ejecución de un programa en Java. Pero, a diferencia de los errores propiamente dichos, podemos interceptarlas para que no se interrumpa la ejecución. Bien, pueden haber muchas causas. Primeramente, las condiciones no anticipadas de datos ilegales. Recordemos, por ejemplo, la división entre 0, la raíz cuadrada de un número negativo, o intentar utilizar un valor que sobrepase los índices de una regla. Bien, en otros lenguajes recordemos que dichas validaciones las hacíamos mediante ciclos, mediante ifs. Bien, podríamos tener también situaciones, acciones inapropiadas del usuario. Por ejemplo, si se intenta abrir para lectura un archivo que no existe, vamos a tener precisamente una excepción. Y también habrán algunas que correspondan a condiciones normales. Por ejemplo, en el acceso a una base de datos concurrente, podría darse el caso de que un proceso o usuario tenga bloqueada algún registro o alguna tabla completa y otro proceso o usuario intentara actualizarla. Bien, entonces son muchas las situaciones que podrían disparar las excepciones. El mecanismo de default de Java, cuando se presentan las excepciones, es enviar un mensaje a pantalla y, dependiendo del problema, detener la aplicación, que es lo que vamos a intentar evitar que ocurra. Y tenemos una diferencia muy concreta. Los errores no los podemos recuperar. Cuando se presentan, la aplicación va a tener que detenerse. Por ejemplo, Virtual Machine Error es cuando se dañan las estructuras internas de la máquina virtual. O simplemente cuando se acaba la memoria real, Out of Memory Error. Recordemos que los objetos se instancian en memoria dinámica. Bien, sin embargo, las excepciones sí pueden y deben intentar de interceptarse. Vamos a fijarnos en los nombres. Los errores terminan con la palabra error y las excepciones terminan con la palabra exception. Esto nos sugiere precisamente que hay herencia. Bien, vamos a ver un ejemplo de cómo codificamos instrucciones para atrapar, en inglés handle, esas excepciones. Normalmente las excepciones son generadas en ciertos métodos, pero aquí fijémonos que el operador de división también puede lanzar una arithmetic exception, que es, como mencionábamos, dividir entre 0. Bien, tengo varias partes. El bloque try en español es intentar, es decir, ejecutar cierto código de forma tentativa, que no es ni más ni menos la división de dos variables para calcular un promedio. Luego tenemos varios bloques catch, en español es atrapar cierta excepción. Y después tenemos un bloque finally, que es opcional, pero si lo codifico debe de ir hasta el final. Correcto. Hay que puntualizar que no es una estructura de control como podría ser el switch. Este mecanismo es para situaciones que podrían darse o podrían no darse. Bien, cuando ocurre una excepción, el flujo del try se interrumpe y va a saltar al primer catch que tenga un tipo compatible, es decir, que haga match con la excepción que ocurrió. Por eso tenemos aquí una regla que debemos de visualizar. Hay que acomodarlos de lo más particular a lo más general.
Si recordamos lo que es la herencia, bueno, nos daremos cuenta que toda arithmetic exception es una exception, pero no necesariamente al revés. Y si yo hubiera codificado estos dos catch en orden inverso, lo que ocurriría es que el exception genérico, por así llamarlo, interceptaría todas las posibles excepciones que ocurrieran. Y lo que necesitamos es precisamente lo opuesto, es decir, separar las diferentes excepciones que podrían ocurrir para darles un tratamiento particular. Bien. Y el bloque finally se ejecuta siempre haya ocurrido alguna excepción o haya terminado perfectamente el bloque try. Correcto. Otra recomendación, por cuestiones de ejecución, de tiempo de ejecución, es muy importante hacer lo más breve posible el bloque try. Los caches, repetimos, deben ir de lo más particular a lo más general. Bien. Nos damos cuenta que en cada bloque catch yo pongo alguna acción correctiva y algún mensaje que me va a ayudar a mi programador para depurar a futuro lo que esté ocurriendo. En este caso la acción correctiva, es simplemente poner 0 como valor en la variable resultado. Y el bloque finally es simplemente escribir la variable promedio, que es el resultado. Bien. Entonces nos damos cuenta que la excepción en sí es un objeto, como muchas cosas en Java. Pero, atención, este objeto no lo instancio yo, programador. Es creado durante la ejecución de la aplicación. Y obviamente no van a desaparecer espontáneamente. Van a desaparecer en el momento en que algún catch la pueda manipular. Bueno, vamos a ver también lo más recomendable es interceptarlas en el justo lugar en donde pueden presentarse. Si no ocurriera eso, la excepción va subiendo, permeando, por así decirlo, la pila de llamadas o call stack. Y si llegara al main sin ser atrapada, es cuando vemos en pantalla los mensajes de todas las clases y métodos en donde ocurrió dicha excepción. Bueno, tenemos algunos ejemplos de una gran cantidad que podrían darse. En la clase thread tengo un método sleep que sirve para, como su nombre lo indica, para poner a dormir o pausar la ejecución de la aplicación durante cierto número de milisegundos. Por ejemplo, para darle tiempo al usuario de que lea mucho texto. ¿Sí? Bien, si este método sleep se interrumpe antes de que ocurra esta cantidad de milisegundos, va a dispararse una interrupted exception con alguna combinación de teclas. Bien, por ejemplo, en la clase system tenemos un setter, ¿verdad?, que es el set security manager. Bien, este método en particular podría lanzar una security exception. Un tercer ejemplo, en la clase URL tenemos un constructor que recibe un string, que es precisamente todo el detalle de la URL, es decir, el protocolo de internet, la IP, el puerto, todos los recursos, etcétera, etcétera. Y si hay algún error de sintaxis en ese string, yo tendría un malformed URL exception. Bien.
En el caso que estamos tocando hoy de las excepciones, no debemos interceptar excepciones que no podrían ocurrir, pero tampoco podemos dejar de interceptar las que sí podrían ocurrir. Obviamente, en ambas situaciones, el compilador siempre me da información de lo que necesitamos proteger, digamos. Vamos a ver un ejemplo concreto. Este programa intenta calcular el promedio de calificaciones de los alumnos. Bien, es una clase muy simple que solamente tiene el método main, y que cuando codificamos esto en otro lenguaje era mucho más sencillo, ¿verdad? Correcto. ¿Por qué los Systemoutprint o println no tienen mayor problema, pero las lecturas sí tienen problema en Java, a diferencia de otros lenguajes, por la existencia de la máquina virtual? Esta capa extra que está entre la aplicación y la plataforma real me obliga a mi programador de interceptar los posibles errores en lo que se ingrese por teclado, por ejemplo. Bien. Entonces, lo que hacemos de la línea 13 a la línea 23 sería el equivalente a un scanf en lenguaje C. Bien. Leemos un solo carácter con el método read, system.in.read, el cual, por cierto, está sobrecargado. Si no le pasamos parámetros, como vemos aquí, devuelve un entero. Si le pasáramos como parámetro un arreglo de caracteres, lo que se tecleara se almacenaría dentro de ese arreglo de caracteres. Bien. Entonces devuelve el carácter tecleado como un integer. Bueno, lo casteamos a char para ver si debemos entrar al while, que es el ciclo principal de mi programa. En este método system.in.read puede ocurrir una input-output exception. Si ocurriera, mi acción correctiva es ponerle explícitamente una n a la variable que estoy leyendo. ¿Para qué? Para que termine el while. Y mencionábamos que hay que poner un mensaje de para debuguear. Siempre es recomendable que al final de todos los caches pongamos la excepción más genérica. Correcto. Entonces, todo este código de la línea 13 a la 23 es para saber si debemos entrar por primera vez al while. Aquí inicié el ciclo principal y pedimos al usuario que teclee una calificación entera. Bueno, aquí tenemos un segundo ejemplo del uso de las excepciones. El método nextInt de la clase scanner podría también lanzar input-output exception, sí, pero también depende de cuál versión de Java estemos utilizando. Por cierto, esta clase scanner, que hace muchísimo más de lo que vemos en este ejemplo, pero me facilita la vida. En otros programas, recordemos que yo había utilizado system.in.read para leer un string y después integer.parseInt para convertirlo o intentar convertirlo a un número entero. Bien, esa funcionalidad y mucha otra funcionalidad está englobado en la clase scanner. Aquí vemos que estoy construyendo un objeto llamado sc y le estoy pasando como archivo a este objeto scanner system.in, que es, recordemos, el teclado. Bien. Entonces, de la línea 26 a la línea 34, estamos intentando leer la calificación, que vendría siendo otro scanf en su equivalente en lenguaje C. Hacemos un par de sumas y hay que volver a preguntar
sí tenemos más alumnos. Tenemos repetido el código previo que estaba antes del while. Bien, termina el while y viene el tercer ejemplo que acabamos de ver en el PDF. Al intentar hacer la división, podría ocurrir una arithmetic exception. Correcto. Esto es nuestro programa de ejemplo. Bien, vamos a ver que voy a tener un error de compilación en la línea 27 por la versión de Java que estoy utilizando. En la línea 29 me dice que una input-output exception no es lanzada en el try correspondiente. Bien, aunque lo detecta en la línea 29, no es ese el problema. El problema viene desde la línea 27, es decir, en esta versión 8 de Java y bastantes versiones anteriores, este método nextInt no puede enlazar input-output exception. ¿Qué es lo que tengo que hacer para corregirlo? Tengo que comentarizar el bloque try y los catches que vemos aquí. Comentarizamos en bloque de la línea 28 a la 34 y también tengo que comentarizar la línea 26. Bien. Salvamos el código. Volvemos a intentar compilar y ya no tengo el problema que me mencionaba. Bien, recordemos que en particular para este ejemplo el método nextInt era en la versión 4 donde todavía lanzaba input-output exception. Correcto. Continuamos. Para hacer este manejo de las excepciones, lo más recomendable, comentábamos, es poner el try y el catch en el lugar preciso en donde se podría generar la excepción, como en los ejemplos que acabamos de ver. Pero va a haber un escenario en el que quizá yo podría desear postergar dicha acción un poco. Bien, recordamos que el constructor de la clase URL podría lanzar una malformed URL exception, como nos indica el comentario. Pero si nos damos cuenta, aquí no hay try y catch. Es decir, el método getURL, que recibe precisamente un string, podría lanzar la malformed URL exception. Esto obliga a que quien invoque al método getURL lo proteja precisamente con try y catch. Es decir, estamos difiriendo al siguiente nivel la intercepción de dichas excepciones. Veámoslo gráficamente. El main obviamente llama a algún método de algún objeto, llamémosle A. Este llama a algún método de otro objeto y vamos a pensar que el método B llama tanto al método C como al método D. Si ocurriera una excepción que no se atrapa en el método C, esta va a permear un nivel. Si no se interceptara aquí, permearía al siguiente nivel. Y si no se interceptara aquí, al llegar al main, tenemos precisamente en pantalla ese call stack. Bien, pues en este segundo escenario que estamos platicando ahorita, si la misma excepción fuera generada en el método C y en el método D, quizá fuera más cómodo pasar el try y el catch a un nivel arriba, que sería el método B. Pero no debemos de postergar demasiado dicha acción correctiva. Bien, por último vamos a ver las excepciones más comunes.
La null pointer exception, su nombre lo indica, es intentar referenciar miembros de un objeto que todavía no ha sido creado. Es decir, todavía no hemos utilizado new para crear físicamente dicho objeto y la variable tiene el valor null. File not found exception, lo mencionamos al principio, sobre todo para lectura. Number format exception es cuando intentamos parsear, es decir, traducir al ir leyendo un string que tiene algún formato ilegal. Por ejemplo, si la variable fuera entera, no puedo ponerle letras. Bien, la arithmetic exception, pues ya vimos, por ejemplo, dividir entre 0 para enteros, raíz cuadrada de números negativos, etc. La security exception también es de los ejemplos que mencionamos anteriormente. La interrupted exception no es una condición riesgosa, simplemente es que el usuario anticipadamente dio una combinación de teclas. Otra muy común es el array index out of bounds exception. Lo traducimos como el índice de un arreglo está fuera de los límites. Que por cierto en lenguaje C nada más sería un warning, pero en Java va a ser una exception. Bien, pues suscríbanse al canal para continuar con videos interesantes y éxito con su aprendizaje.